La propiedad más perturbadora de Jeffrey Epstein no era su isla, sino más bien un rancho ubicado en Nuevo México. Desde ese lugar, Jeffrey Epstein llevó a cabo un sinfín de crímenes que apenas se están documentando. Casualmente, Jeffrey Epstein adquirió este rancho en 1993, que fue el mismo año en que México enfrentó una de sus grandes tragedias, como lo fueron las llamadas Muertas de Juárez. El rancho de Epstein estaba localizado a tan solo 450 kilómetros de esta ciudad fronteriza de México y contaba con una pista de aterrizaje. Hoy, en este video, hablamos sobre cómo los rituales de las élites no son ajenos a nuestro país. Cuando uno escucha la isla de Epstein, uno puede pensar que esto se trata de un fenómeno que solo ocurre en los Estados Unidos. Sin embargo, la verdad, esto es un error. En concreto, las atrocidades de Epstein no se reducen solo a los Estados Unidos. De hecho, muchas de las víctimas de Epstein eran provenientes de países como México. En 1993, Jeffrey Epstein adquirió una propiedad de más de 31 kilómetros cuadrados, ubicada en el desierto de Nuevo México al sur de Santa Fe. Ahí Epstein construyó una mansión de 2.780 metros cuadrados, que contaba incluso con una pista de aterrizaje y un hangar privado. Gracias a eso, la gente que llegaba a este rancho lo podía hacer de forma discreta. La mansión de Epstein estaba ubicada en medio de una colina, algo que dificultaba que cualquiera de sus víctimas pudiera escapar con éxito. De hecho, el rancho de Epstein estaba tan aislado que para encontrar algún vecino debes de recorrer varios kilómetros. Lo más aterrador es que el rancho de Epstein estaba rodeado por una serie de terrenos que pertenecen a la familia del exgobernador de Nuevo México, Bruce King, y al propio gobierno de esa entidad. Es decir, que las autoridades de Nuevo México, en los Estados Unidos, tenían todo para saber qué ocurría dentro de ese rancho. De hecho, Epstein le compró ese lugar al propio exgobernador de ese estado, Bruce King. Este rancho operó de forma ininterrumpida entre los años de 1993 y 2019, que fue cuando detuvieron a Jeffrey Epstein. Es decir, que este rancho funcionó durante 26 años, sin que ninguna autoridad de Estados Unidos se atreviera a tocarlos. Lo peor es que el FBI hizo redadas en todas las propiedades de Epstein, con excepción de este rancho. Aún así, sabemos que Jeffrey Epstein llevaba a cabo fiestas de tinte sexual en este rancho y que operaron redes de trata aprovechando la cercanía que se tenía con Ciudad Juárez, en la frontera con México. De hecho, casualmente, en el mismo año en que Epstein adquiere este rancho, en Nuevo México, comienza una de las mayores tragedias que ha enfrentado nuestro país, que se conoció como las Muertas de Juárez. Entre 1993 y el 2003, en Ciudad Juárez, Chihuahua, murieron más de 300 mujeres. Los crímenes jamás se resolvieron. En aquellos años, muchas mujeres llegaban de todas partes de la República a Ciudad Juárez con el objetivo de trabajar en las maquilas que se estaban instalando en ese lugar. Muchas mujeres, al no tener vínculos familiares en esa ciudad, eran víctimas fácil de las redes de trata. El gobierno de México de aquella época jamás quiso resolver estos casos. La razón era porque buscaban proteger a gente con mucho poder. Diana Washington Valdez, periodista del Paso Times en Texas, investigó durante más de 6 años los feminicidios de Ciudad Juárez.
más de 400 casos documentados entre 1993 y principios del 2000. Ahí logró documentar cómo muchas de las víctimas habían sufrido violencia sexual extrema, violaciones, torturas y sus cuerpos fueron abandonados en el desierto. Esta periodista alegó que no estábamos frente a un caso de un asesino serial, ni frente a simples redes de trata. Tampoco estábamos frente a traficantes de órganos o frente a pandillas o gente del crimen organizado. Diana Washington Valdés aseguró que lo que ocurrió en Ciudad Juárez se puede considerar como un safari de mujeres, donde hombres con bastante poder y dinero se ponían a cazar a las mujeres en medio del desierto chihuahuense. Esto del safari de humanos, sin duda, es algo que la mayoría de nosotros no logramos procesar. De hecho, en lo personal, yo no lo creería si no estuviera documentado. El sitio web de la BBC titula Italia investiga acusaciones de que turistas habrían pagado para disparar a civiles en Sarajevo durante la guerra de Bosnia. Jim Carrey dijo en alguna ocasión que ojalá todos nosotros pudiéramos ser millonarios solo para darnos cuenta que el camino no es por ahí. La verdad es que todos nosotros tenemos una idea muy equivocada de cómo funciona realmente la mente de los multimillonarios. Cuando ya tienes todo, nada te emociona. Ya todo pierde sentido y por eso necesitas emociones cada vez más fuertes. Y por eso muchos de estos multimillonarios pagan enormes cifras de dinero para poder cazar humanos. Esto lo hacen yendo a lugares donde la vida no vale nada o a lugares que están en medio de guerras, como es el caso de la antigua Yugoslavia. Y lo más probable es que esto quizás también ocurra en la actual Ucrania. Por eso a las élites les encanta la guerra. Gracias a eso pueden llevar a cabo sus safaris de humanos o alimentar a sus redes de trata. Y por eso siempre hacen todo lo que pueden para que el mundo esté en guerra perpetua. Resulta que lo mismo que se hacía en la antigua Yugoslavia se llegó a hacer en Ciudad Juárez, Chihuahua. Solo que en el caso de México, aquí no estábamos en guerra. Las élites simplemente se aprovechaban de la corrupción del gobierno mexicano para llevar a cabo sus safaris de humanos. La periodista Diana Washington Valdés alega que en aquel entonces el gobernador Francisco Barrio quiso traer a los mejores investigadores para resolver el caso de las muertas de Juárez. Poco tiempo después se dio cuenta que estaba gente muy rica y poderosa involucrada y ya no hizo nada. Cuando uno visita ciudades como Guadalajara, en México, descubres que hay una glorieta llena de fotos de gente que ha desaparecido. ¿Por qué hay tanto desaparecido en México? La verdad es porque estamos al lado de Estados Unidos. Los cárteles mexicanos trabajan para las élites de Estados Unidos. Muchos de los que desaparecen en México terminan en los rituales que llevan a cabo las élites de nuestro vecino del norte. Está documentado que Jeffrey Epstein visitó México en el año 2014. De acuerdo a correos de un informante llamado Kenneth Darrell Turner, exveterano de la Fuerza Aérea y asistente en el Departamento de Justicia de Estados Unidos, Richard Mark V y Jeffrey Epstein habrían organizado una fiesta en una vivienda administrada por el consulado estadounidense en Ciudad Juárez. En esa fiesta, el entonces embajador de Estados Unidos en México, Anthony Wayne, habría abusado de una niña mexicana de 11 años, originaria de Chihuahua, dejándola embarazada.
Finalmente hay que decir que Jeffrey Epstein en este rancho embarazaba a un sinnúmero de mujeres jóvenes para tener bebés. ¿Por qué razón? Bueno, porque después los usaban para ser sacrificados en estos rituales. Las élites llevan a cabo este tipo de rituales para que ciertas entidades que habitan en este mundo les otorguen dinero y poder. Es decir, que entidades no humanas son las que les piden a las élites que hagan esto. Y aquí uno entiende por qué el mundo es como es. Ante todo, para llegar al poder uno requiere participar de este tipo de rituales. Si no lo haces, simplemente no vas a tener el poder. Por lo tanto, solo llegan al poder aquellos que pierden la empatía con el resto de nosotros. De hecho, otro caso que demuestra que lo que ocurrió en la isla de Epstein no es exclusivo de los Estados Unidos es el caso de Beto. Beto es un reclusa que actualmente está en prisión y que a través de un podcast confesó que desde pequeño lo contrataban para robar niños. Esto por encargo de gente que tiene mucho poder y dinero en México. El propio Beto admite que los niños que él robaba eran usados para llevar a cabo rituales en la Ciudad de México por gente muy poderosa y que él estaba en una banda de criminales que recibían protección del más alto nivel. Beto en su entrevista da el nombre de varias personas que le pedían llevar a cabo este tipo de encargos. Por alguna extraña razón, dichos nombres fueron censurados en el podcast y el único nombre que se difundió fue el de Carmen Salinas, que ya falleció. La producción del podcast aseguró que ellos tuvieron que censurar dichos nombres por la seguridad de Beto y de ellos mismos. Algunos aseguran que entre los nombres censurados se encontraba el de Ludvika Paleta, quien por cierto es la esposa del hijo del expresidente Carlos Salinas de Gortari. Recordemos que Emiliano Salinas, esposo de Ludvika Paleta, era el líder de la secta NXIVM en México, que fue acusada en Estados Unidos por haber participado en redes de trata. Carmen Salinas, por cierto, fue diputada federal en tiempos de Enrique Peña Nieto. Por lo tanto, hay una conexión bastante oscura y secreta entre la política mexicana y los rituales de sacrificio. Por lo tanto, lo de Jeffrey Epstein no es exclusivo de los Estados Unidos. En conclusión, sin duda que los multimillonarios no deberían de existir. Digo, si el costo para que ellos existan es que se lleven a cabo toda esta serie de sacrificios y rituales, como los del rancho de Epstein o los crímenes en Ciudad Juárez. Déjenos sus comentarios sobre este tema. Gracias, suscríbete, seguiremos informando.